Hola, mi nombre es Oscar Alejandro Uscanga Junco. Espérame. Hola, mi nombre es Oscar Alejandro Uscanga Junco. Esta es una prueba para la presentación de mi examen de candidatura. Mi proyecto se llama Clasificación de virus con modelo de aprendizaje profundo en base de datos no redundante. Es necesario repasar el procedimiento de la metagenómica, el proceso de la metagenómica, en la que se obtiene una muestra ambiental de la que es posible extraer el ADN o ARN. Este ADN o ARN es fragmentado y puesto en librerías. Estas librerías son después digitalizadas mediante un proceso llamado secuenciación. Estos fragmentos de ADN o ARN son llamados lecturas metagenómicas y es tarea de la bioinformática darle sentido a estas secuencias, a estos fragmentos. Es posible entonces llevar a cabo estudios enfocados a virus y entonces pues nace la metagenómica viral, que consiste en la detección, identificación y caracterización de virus en una muestra ambiental, en donde un paso importante del proceso es la clasificación taxonómica de lecturas metagenómicas. Esto permite comparar lecturas metagenómicas con bases de datos de referencia utilizando distintos métodos de similitud. El objetivo es organizar estas lecturas metagenómicas en alguno de los 8 rangos taxonómicos, darle un nombre en alguno de estos rangos, en donde la especificidad aumenta conforme nos acercamos al rango taxonómico específico llamado especie, ¿no? Existe más variabilidad genómica en niveles taxonómicos altos, ¿no? Ya que la información pues, es más general. Eh, Bien. Las herramientas de clasificación taxonómica tienen sensibilidades bajas a niveles taxonómicos bajos, como género y especie, pues no logran identificar todas las especies y todos los géneros anotados, ¿no? O sea, pueden identificar algunos con cierta precisión, pero no logran identificar todos. Mientras, si es posible, obtener buenos resultados a niveles taxonómicos altos, como dominio, reino, filo, clase, orden y familia. El problema de la sensibilidad en los clasificadores taxonómicos a nivel de género y especie está provocado por dos problemas esenciales. El primero es la utilización de bases de datos de referencia única, como la base de datos de RefSeq, en donde hay un genoma de referencia por especie, por lo que con un genoma no puede representarse íntegramente la variabilidad genética de algunos virus que tienen una tasa de mutación muy alta. Uh, También existe otro problema que es la información redundante entre genomas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos genomas que pertenecen a la misma especie, es posible identificar regiones de información redundante. Esta información redundante sería útil para clasificar a nivel de género si es que estas dos secuencias comparten el mismo género, ¿no? Sin embargo, esta información redundante perjudica la clasificación a niveles taxonómicos inferiores porque esta región está anotada al mismo tiempo en dos especies o dos taxonomías, aunque sean al mismo nivel, pero de forma simultánea, ¿no? Por lo que entorpece la clasificación. Sin embargo, estas regiones redundantes no tienen un impacto en la clasificación a nivel taxonómico superior, un impacto negativo, pues no es necesario hacer una predicción específica, ¿no? O sea, basta con decir que pertenece a este género, pero no es necesario decir a qué especie pertenece. Entonces, como parte del planteamiento del problema, vamos a dar dos ejemplos. El primero consiste en esta gráfica, en donde se comparan varios genomas, cada una de estas líneas es un genoma, de la especie de virus Primat erythroparvovirus 1. Se comparan estas con el genoma de referencia, el RefSeq, y aquí podemos observar que existen regiones cercanas al 5' y al 3' que no tienen una alta similitud, ¿no? Las partes rojas son las que presentan la mayor similitud. Entonces, uh, es por eso que no se puede representar toda la variabilidad de todos los genomas, aunque sean de la misma especie, solamente con la secuencia representativa. En caso contrario, hay genomas de diferentes especies que pertenecen al mismo género y que comparten cierta información, ¿no? Por ejemplo,
En esta gráfica, el rojo significa que hay mucha similitud o mayor similitud, y se comparan todas estas especies del género beta coronavirus con la secuencia de referencia de MERS coronavirus. Y aquí podemos observar que existen genomas que comparten información con MERS coronavirus. Existen algunos genomas que comparten información en las regiones que codifican para las proteínas NSP1 y 6 y para las proteínas estructurales de envoltura, matriz y nucleocápside. Sin embargo, la región más conservada es la información que codifica para las proteínas NSP7 a la 14 y un poquito de la región del gen del spike. Estas proteínas de esperarse que sean conservadas porque son las proteínas que conforman el complejo de replicación y transcripción de los coronavirus, ¿no? Entonces, ay, aquí se me pasó una cosita, pero eh, es posible modelar variación genómica, ¿no? Estas regiones conservadas y estas regiones únicas. Ya existe algo como eso y se llama pangenoma, ¿no? En donde la variación genómica consiste en inserciones de lesiones, presencia o esencia de genes en una población, ¿no? Que es decir, entre organismos de la misma especie o organismos que pertenecen al mismo orden taxonómico. Ah, si tenemos, por ejemplo, tres organismos y se identifican los genes que comparten y los que son únicos de cada genoma, es posible identificar regiones como esta, que es de color naranja, naranja claro, que comparten todos los genomas, que es esta, y a estas regiones se les llaman core, ¿no? Existen otras regiones que se comparten entre los genomas, como son el azul, la verde y la naranja fuerte, y estas regiones son llamadas dispensables porque pueden no estar en el genoma, ¿no? Y existen regiones que son únicas de cada organismo. A estas regiones se le conoce como único, ¿no? De esta forma se puede modelar la variabilidad genética de distintos organismos. Ahora, a nivel nucleótido es posible modelar la información de regiones compartidas y únicas entre genomas virales utilizando una estructura llamada pannucleoma viral. Esta estructura se utiliza con una secuencia de referencia, es decir, esta secuencia de color azul, y se comparan con otras secuencias, ¿no? Dadas, ejemplificadas aquí con el amarillo, naranja, gris y café. Entonces, es posible comparar fragmentos de estas secuencias con la secuencia de referencia para encontrar regiones core y dispensables, que es lo que vimos hace ratito con los genes, pero también encontrar regiones únicas de estos. Entonces, el objetivo de este proyecto es desarrollar un clasificador taxonómico para lecturas metagenómicas que utilice como set de datos o como base de datos de referencia la información de pannucleomas virales. De manera que los objetivos específicos consisten en desarrollar un procedimiento para encontrar la mejor secuencia consenso por nivel taxonómico, ¿no? Que es esta secuencia azul. Uh, y pues con toda la base de datos completa de nucleótidos de NCBI para cada especie obtener una secuencia de referencia. Después es necesario desarrollar un procedimiento para la construcción del pannucleoma a nivel de especie y a nivel de género, ¿no? Una vez tenido este programa, es posible obtener los pannucleomas de todas las especies y de todos los géneros en la base completa en CBI. Por lo tanto, ese es otro objetivo. Después hay que desarrollar una herramienta de clasificación basada en técnicas de aprendizaje profundo con la información anotada en estos pannucleomas virales. Vamos a revisar algunos conceptos básicos sobre similitud de secuencias para poder ir a los antecedentes. Es importante conocer el concepto de camero, que no es más que una subsecuencia de tamaño K dentro de un genoma. Aquí tenemos estos fragmentos chiquitos son cameros y este es el genoma completo, ¿no? Entonces, dado cierto brinco, podemos determinar o podemos sacar algunas subsecuencias, ¿no? También existe una cosa que se llama cameros canónicos. Estos cameros se refieren a todos los posibles cameros que existen para una longitud K. Por ejemplo, para obtener todos los cameros posibles, la cantidad de cameros posibles en longitud 10, se calcula con la fórmula 4 por 10 a la 2, ¿no? Entre 2 por el reverso complemento. Y pues hay muchas técnicas de similitud de secuencias que se basan en la composición de cameros, ¿no?
También existe algo que se llama similitud de secuencias, que es propiamente el procedimiento más importante para análisis estructural y funcional de secuencias, ¿no? En metagenómica. Es también importante definir qué es la identidad entre dos secuencias y se refiere al porcentaje de elementos que comparten, es decir, a los nucleótidos que comparten. Y pues para comparar secuencias existen distintos procedimientos, ¿no? Que vamos a revisar. Eh, por ejemplo, uno de estos procedimientos es el alineamiento entre dos secuencias, que consiste en tener dos secuencias y encontrar una configuración de matches, mismatches, o sea, coincidencias y no coincidencias y inserciones de espacios llamados gaps, que optimizan un puntaje, ¿no? Entre las dos secuencias. Por ejemplo, aquí podemos ver que se insertaron estos asteriscos que representan espacios en la secuencia B para que se maximice la similitud con respecto a la secuencia A, ¿no? El algoritmo más utilizado para esto es el algoritmo de Needleman-Wunsch, que permite llevar a cabo alineamientos globales. Y los alineamientos globales consideran que las dos secuencias tienen una longitud similar e inserta gaps para maximizar la identidad. Ahora, existen también algoritmos de alineamientos locales que lo que hacen es no considerar que las secuencias miden lo mismo y de una secuencia más pequeña encontrar la zona la, en la que se maximiza la identidad con respecto a una región del genoma de referencia, ¿no? Entonces, estos alineamientos son muy efectivos, pero requieren una gran cantidad de cómputo porque hay que revisar todas las posibles combinaciones para encontrar la que maximiza el alineamiento, ¿no? Es por eso que se han inventado otros alineamientos llamados alineamientos con heurísticas, que hacen viable el uso de alineamientos para poder comparar con bases de datos de referencia. La herramienta más utilizada de este tipo es BLAST y pues consiste en la búsqueda de palabras cortas. Por ejemplo, estas palabras pertenecen a la búsqueda y el genoma gris pertenece a un genoma de referencia. Entonces, se encuentran palabras también llamadas seed o semillas en el genoma de referencia y se ubican sus posiciones. Entonces, una vez que se ubican las posiciones, se identifican palabras que estén cercanas. Y entonces, una vez que se identifican estas palabras cercanas, se extiende el alineamiento con un algoritmo llamado Smith-Waterman, que es un algoritmo de alineamientos locales. Entonces, de esta forma nos ahorramos alineamientos en regiones que no tienen estas palabras, ¿no? Porque aquí estamos solamente alineando en regiones donde ya sabemos que existe una coincidencia, ¿no? Que son estas palabras. También existen otro tipo de técnicas para calcular la similitud o para localizar la similitud, que en este caso son los mapeadores, ¿no? Que tenemos herramientas como Bowtie, BWA y Snap. Estas herramientas utilizan índices de rápida navegación y son muy rápidos. Y es posible buscar secuencias cortas en estos índices de un genoma de referencia muy, muy rápido, ¿no? Sin embargo, estos procedimientos requieren que se construya el índice. Esto requiere cierto tiempo, pero en general estas herramientas son mucho más rápidas que los alineadores globales o que herramientas como BLAST. También existen herramientas que no determinan un alineamiento ni determinan la posición de la similitud, pero sí estiman la cantidad de similitud, ¿no? Esto funciona mediante un muestreo de cameros entre dos secuencias y pues de ese muestreo se determina qué cameros son iguales, ¿no? Entonces, este muestreo permite identificar la cantidad de cameros iguales entre la cantidad total de cameros muestreados, pues es un índice, es una aproximación al índice de Hackard. Que mide la similitud entre las secuencias, ¿no? Hay una herramienta llamada MASH, propuesta por Ondop et al, que se encarga de esta tarea. Ahora, vamos a revisar antecedentes basados de la reducción de redundancia en base de datos metagenómicas y pues vamos a utilizar los términos que acabamos de ver. En el trabajo de Saha et al se propone un procedimiento para identificar regiones discriminantes entre genomas, ¿no? Por ejemplo, dada una base de datos de referencia con genomas GI que pertenecen a la base de datos, es posible submuestrear aleatoriamente cameros. Entonces, se hace un análisis para identificar de cada genoma GI, identificar una bolsa SI que contiene los cameros únicos. Es decir, un camero es único solamente si está en el genoma 1 o en el genoma 2 o en el genoma 3, ¿no? Entonces, ese 1 contiene los cameros únicos del genoma 1. Y existe una bolsa general
llamada H, en donde están los cameros que existen más de una vez en varios genomas, ¿no? Entonces, estos cameros, cabe mencionar que son únicos, pero son únicos en el submuestreo, ¿no? Entonces puede que no encontremos todos los cameros, ¿no? Porque el objetivo es hacerlo rápido. Entonces, de cada SI es posible identificar cameros consecutivos cercanos, ¿no? Identificamos cameros que su distancia entre ellos no sea mayor a T, y esto puede delimitar una región discriminante, de manera que tenemos varias regiones discriminantes llamadas M1, que son regiones discriminantes del genoma 1, y varias regiones discriminantes de M2, que son regiones discriminantes del genoma 2. Y es posible utilizar estas regiones discriminantes como una base de datos de referencia, pues solo contiene las regiones únicas. Si una lectura se alinea en regiones en M1 y M2, por ejemplo, que son de genomas diferentes, la taxonomía se asigna a ambos, ¿no? Y esto supone que esta secuencia pertenece al ancestro común, ¿no? Ahora, las desventajas de esto es que es posible que no se representen todas las regiones discriminantes por el muestreo aleatorio, y también la clasificación a nivel taxonómico superior requiere la identificación simultánea de una lectura en dos genomas de forma simultánea, ¿no? Y es el mismo problema en la base de datos. La información en H no se considera para la clasificación. Entonces, esta base de datos, a pesar de estar reducida, solo contiene las regiones discriminantes, pero como es un submuestreo, es posible que haya lecturas que queden en los cameros únicos que no alcanzaron a ser muestreados, ¿no? Por lo que tiene ciertos problemas. También es posible hacer reducción con una herramienta llamada cdHIT. cdHIT lo que hace es identificar una secuencia e identificar todas las demás secuencias en las que su identidad o su similitud con la secuencia de referencia es menor a un umbral. Si una secuencia tiene una identidad mayor, a ver, lo que hace RefSec es toma una secuencia de referencia y las demás secuencias que tengan una identidad mayor a un umbral corresponden al mismo clúster, al mismo grupo, ¿no? Si una secuencia tiene una identidad menor a ese umbral, se crea otro grupo con la que se comparan otras secuencias. De manera que la nueva base de datos de referencia solo contiene secuencias representativas. Las desventajas de esta reducción de base de datos es que al representar una especie con una secuencia representativa, digamos al 80%, existen muchas otras secuencias que se parecen al 80%, pero no es posible ver la variabilidad genética. Sin embargo, si U es un número muy restrictivo, como 99%, esta metodología es útil para remover secuencias duplicadas. Ahora, vamos a ver antecedentes de herramientas de clasificación taxonómica viral. Entonces, el objetivo de esto es darle una identidad taxonómica a las lecturas metagenómicas. Y estas herramientas prácticamente tienen cuatro elementos esenciales. El primero es el tipo de entrada, es decir, si recibe lecturas metagenómicas o recibe contigs, que son lecturas que están en la misma región y por lo tanto son más informativas porque son secuencias más largas. La técnica de similitud, y la técnica de similitud, que básicamente es de qué forma se comparan estas lecturas metagenómicas con la base de datos de referencia, y la base de datos de referencia con las que se van a comparar. A su vez, el tipo de clasificación es importante. Existen dos tipos de identificadores taxonómicos. El primero consiste en la identificación de secuencias virales, es decir, determinar si una lectura metagenómica es viral o no, pero no da un orden taxonómico, ¿no? Sin embargo, o bueno, una taxonomía, ¿no? Sin embargo, existen otras herramientas dedicadas a la clasificación taxonómica que pueden llegar a clasificar incluso hasta niveles muy específicos como especie. Existen, tipos de herramientas de clasificación dependiendo de la técnica de similitud que se utilice, ¿no? Que pueden ser basadas en alineamientos, que estas herramientas son muy lentas y costosas computacionalmente, basadas en composición de cameros, que utilizan técnicas como MASH para estimar la similitud, y basadas en aprendizaje automático. En el aprendizaje automático se entrena un modelo que aprende patrones en las bases de datos y tiene una función eh, que utiliza los parámetros del modelo y permite que al aplicar esta función no sea necesario comparar las lecturas explícitamente con la base de datos, ya que las
la información de la base de datos se encuentra aprendida en los parámetros del modelo, ¿no? Así que es una comparación indirecta. Entonces, ah, existen bastantes herramientas de clasificación. Por ejemplo, estas herramientas grises son herramientas de clasificación metagenómica, de secuencias metagenómicas tradicionales, ¿no? Que utilizan un flujo de trabajo. Lo que hacen estas herramientas es utilizar métodos de similitud, herramientas de similitud como BLAST o Bowtie o SNAP, ¿no? Y también con estas herramientas es posible identificar hasta nivel taxonómico de especie. Sin embargo, está demostrado que estas herramientas tienen una sensibilidad baja porque no llegan a identificar todas las especies que están anotadas, ¿no? Entonces, también existen otras herramientas más modernas que utilizan aprendizaje automático y deep learning. Ah, y estas herramientas son muy eficientes, sin embargo, la mayoría está enfocada a detectar si una lectura metagenómica es viral o no, es decir, diferenciar secuencias virales, ¿no? Existen algunas herramientas que sí llegan a tener em, eh, que llegan a hacer la clasificación hasta nivel de genes, ¿no? Pero en general, o detectan secuencias virales o secuencias que pertenezcan a fagos. Ahora, eh, la metodología propuesta para resolver estos problemas de sensibilidad consiste en, dado un grupo de genomas que pertenecen a un mismo nivel taxonómico, es posible calcular una matriz de Jaccard, ¿sí? Y de esta matriz de Jaccard calcular una distancia. Esta matriz de Jaccard compara los genomas todos contra todos y la columna que tenga el valor medio menor indica que la distancia mediana con respecto a los demás genomas es menor en ese genoma, ¿no? Entonces, este es el genoma que tiene la menor distancia y por lo tanto se parece más a todos los demás genomas. Este genoma es transformado en un índice de rápida navegación y los demás genomas son transformados en secuencias cortas o cameros, ¿no? Estas secuencias cortas se mapean en este índice de rápida navegación para obtener posiciones y con estas posiciones es posible identificar las regiones core y dispensables y también las regiones únicas. Los objetivos completados en este primer año de doctorado son dos, que básicamente ya se desarrolló el procedimiento para encontrar la mejor secuencia representativa para el nivel taxonómico de especie, y esta sirve como referencia para la creación del pannucleoma, es decir, para llevar a cabo la compresión. También ya se desarrolló la herramienta que permite la construcción de pannucleomas a nivel especie. Para obtener la mejor secuencia viral, se hace la matriz de Jaccard utilizando la herramienta MASH de estimación de similitud propuesta por Ondove et al, ¿no? Que básicamente eh, calcula la distancia o la similitud entre las secuencias, ¿no? Entonces podemos obtener la secuencia que es más parecida a todas las demás. Sobre el otro objetivo completado, ya se construyó el procedimiento para la construcción de pannucleomas a nivel especie, en donde la secuencia que es representativa se convierte en un índice FM de rápida navegación y los cameros de las demás secuencias se comparan. Esto se hace utilizando la herramienta para mapear cameros llamada Bowtie 2. Así es posible generar el pannucleoma. También se descargó la base de datos de NCBI de virus. Esta base de datos contiene 9 millones de secuencias, 233 familias, 2.600 géneros y 10.000 especies, y más de 10.000 especies. Esta base de datos contiene secuencias que no están completas, incluye todas las secuencias de la base de datos de RefSeq, que son secuencias representativas, y también incluye secuencias que no son RefSeq y que están completas, ¿no? Y estas son las secuencias que van a contribuir a tener la información de la variabilidad genética para las especies. Ahora, los resultados preliminares consisten en ejemplos de corridas de este programa de generación de pannucleomas. Ahora, Uh, por ejemplo, de la especie Murin coronavirus del género beta coronavirus, hay 653 muestras totales en la base de datos, ¿no? Mediante un filtro de tamaño, es decir, obtenemos las secuencias que están completas o casi completas, a un 80% de la longitud total del genoma, se obtiene una secuencia representativa mediante una matriz de MASH o del índice de Jaccard, ¿no? Esta secuencia representativa es la que se parece más
en total a las demás secuencias, ¿no? Entonces, la comparación con el resto de secuencias revela 3.859 cameros únicos en las 39 secuencias restantes. Es decir, esta cantidad de información en cameros es la información que es diferente de la secuencia representativa. Por lo tanto, esta información en estos cameros representa la variabilidad genética, ¿no? Y pues están aproximadamente, si vemos esta imagen, están en estas regiones, ¿no? De no similitud, ¿no? En donde pues el rojo es la mayor similitud. Aquí están estas regiones. Ahora, también se corrió el algoritmo con la especie Rosetus bat coronavirus, igual del género beta coronavirus, en donde hay pues 139 secuencias totales. Mediante un filtro de tamaño solo se obtuvieron 11 secuencias. Este filtro de tamaño se puede hacer más laxo o menos laxo para aumentar el número de secuencias, pero en este caso, pues con ese filtro obtuvimos 11 secuencias, ¿no? Entonces se obtuvo una secuencia representativa, igual mediante una matriz de Marsh, y se hace la comparación con el resto de secuencias, revelando que existen 4.800 cameros, es decir, información en 4.800 cameros en las 10 secuencias restantes. Es decir, a pesar de que son menos secuencias, es posible identificar más cameros, porque esta especie es menos conservada que la especie Murin coronavirus en estas regiones. Y eso será todo. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.